El anime inicia en un bosque bastante tranquilo, donde hay solamente una casa en el centro. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Ryo Mihara, el cual se levanta de su cama para ver algunas de las cosas que hay alrededor. Al salir y echar un vistazo al bosque, lo primero que hace es recitar un pequeño encantamiento para hacer salir un cúmulo pequeño de agua sobre su mano. Y en un cambio de escena vemos lo que ocurrió momentos atrás antes de que él llegase ahí. Ryo de pronto recupera el conocimiento para darse cuenta de que está en un sitio desconocido, y de entre las neblinas sale un hombre que le indica que esto no es el más allá. Una vez se pueden ver con claridad, este hombre le pregunta si su nombre es Ryo Mihara, a lo que este responde que sí. Al escucharlo, el hombre se siente aliviado y le hace saber que hace mucho que no recibía visitantes, y ya sin rodeos le informa que perdió la vida en un accidente. Sin mostrar sorpresa, Ryo le dice que lo recuerda, pudiéndose ver que posiblemente un vehículo lo atropelló. Ahí le pregunta al sujeto si acaso es Dios, pero este le responde que no, que lo puede considerar algo más parecido a un ángel, y que está dispuesto a responder a sus saberes. Entonces Ryo decide recordar a este sujeto como Michael, y le comenta que es consciente de que va a reencarnar, por lo que quiere saber qué debe hacer ahora que volverá a vivir. Michael le pide que viva su vida como quiera, y que nadie le dijo que deba hacer algo en particular, o que se le vaya a encomendar una misión. Esto deja a Ryo pensando, y al cabo de unos segundos le pide que quiera una vida sosegada, es decir, quieto, pacífico, como la vida de un fan de Fullmetal Alchemist básicamente. Ante su respuesta, Michael indica que va a reencarnar en un mundo con magia, al que ellos conocen como Fi. En Fi, una de cada 5 personas tiene la capacidad de usar la magia, y el atributo que va a tener en este mundo es el agua. Como desea tener una vida sosegada, reencarnará en el bosque de Rondo, donde le prepararán una casa y comida para 2 meses. Aquí vemos que Ryo le echa un vistazo al almacén donde está la comida, cuyo sitio está congelado, lo que lo lleva a pensar en que se mantiene en ese estado gracias a la magia. Michael también le informa que los monstruos no podrán acercarse a su casa, esto gracias a que hay una especie de barrera alrededor, y para que le den todas esas comodidades, el choque sí debió de estar muy feo. Ryo mira la enciclopedia de monstruos que está en la casa, y se fija en que aunque no reconoce la escritura, es capaz de leerla, entenderla, y además de eso, tiene una enciclopedia de plantas. Volviendo a la actualidad, Ryo comienza a experimentar por primera vez con la magia, y al ir experimentando, descubre que mientras visualiza la magia que quiere crear, no es necesario decir nada. Esto lo deja un poco decepcionado, pues le gustan los sortigios verbales, gritar los poderes básicamente. Luego de eso, ve que solo puede invocar agua fría, lo que le impide aprovechar la bañera que está en su casa para darse un buen baño. Al no tener de otra, lo que hace es tomar un tronco para intentar hacer fuego, pero al cabo de un rato de estar intentando con unos palos, se rinde al comprender lo realmente difícil que es hacer algo así. Dejando ese asunto de lado, se centra en hacer que el agua de una cubeta se congele, pero no logra obtener resultados. Debido a que desea hacer hielo, se esfuerza más en ello, puesto que tiene interés en usar un hechizo que le permita crear lanzas de hielo. Lo que hace a continuación entonces es encoger el agua y quitarle el calor, además de visualizar las moléculas del H2O. Seguido de eso, une el elemento de oxígeno con el elemento de hidrógeno de la molécula de al lado, lo que le permite crear el hielo. Esto lo pone contento y le da las gracias a los enlaces de hidrógeno. Ya después de esto, se propone a darle forma. Aquí se dispone a formar una especie de lupa, la cual usa para amplificar la luz solar y llevar el punto de calor directamente a la yesca, creando de esa forma el fuego. Ya en la noche, por fin puede disfrutar de un buen baño con agua caliente, y reconoce que logró avanzar bastante para hacer su primer día. Ahí piensa que debería poder crear agua caliente igual que hace hielo, lo que lo lleva a decir que la magia es muy útil, y que al parecer tiene muchas cosas que hacer a partir de mañana. Nada más despertar come algo de carne, y tiene en mente que Michael le dejó comida para 2 meses, lo que significa que tendrá que cazar para conseguir más cuando se acabe. Y como el bosque no está en la barrera, supone que debe haber monstruos afuera, pero sabe que no puede ir solamente con un cuchillo, sino que necesita magia de ataque. Se puede decir lo mismo de la Carolina en la noche. Sin perder el tiempo, sale para comenzar a practicar su magia, la Water Ball, y se emociona con que su primer hechizo de ataque haya sido un éxito, aunque se fijen que no tiene nada de potencia. A pesar de ello, lo que hace es cambiar el Water Ball por el Water Jet, siendo su intención visualizar un chorro fino de agua que vaya a toda velocidad. Al hacerlo, lo único que provoca es un chorro de agua que se debilita rápidamente y no llega muy lejos, por lo que procede a sufrir su fracaso. Ahí recuerda una pregunta que le hizo a Michael, y es cómo se puede usar la magia. El ángel le responde que la esencia de la magia es visualizar algo, por lo que debe visualizar una imagen e ir ganando experiencia. A partir de aquí, Ryo se dedica a realizar el Water Jet una y otra vez, y tras unas horas observa cómo su ataque va tomando forma. Ya cuando regresa a la casa, descubre que invirtiendo el proceso de creación de hielo es capaz de crear agua caliente, aunque al meterse no puede evitar quemarse. Al día siguiente se propone crear hielo directamente en el aire, y analiza que el procedimiento es bastante lento, pero que sí es capaz de hacerlo. Sin más, decide llamar este ataque Icicle Lance, aunque al hacerlo volar se desploma apenas avanza 1 metro de distancia. Es consciente de que con esas desventajas no es viable usarlo en un combate de verdad, y por eso se propone a entrenar más. Poco a poco
poco va realizando varios hechizos uno detrás de otro, manteniendo ese ritmo hasta que llega el atardecer. En ese punto el cansancio le llega de repente y lo hace caer de rodillas, además de que siente que está por desmayarse, lo que le hace pensar en que se ha quedado sin maná. En esta noche se da cuenta de algo importante, y es que tiene que encender el fuego de día, pues su único método es usar la luz del sol. En otras palabras, se ha quedado sin cena al no poder cocinarla. Al día siguiente vuelve a practicar su magia y esto lo sigue repitiendo en los siguientes días. Al cabo de un pequeño periodo de tiempo ve el fruto de su esfuerzo, y es que ya es capaz de crear el Icicle Lance en un instante, aunque sigue sin llegar muy lejos. Aún así cree que ya es momento de aventurarse fuera de la barrera, y eso es justo lo que hace, teniendo en manos una lanza creada por él. Cuando avanza un poco llega al río y encuentra algo que ansiaba ver, el cuarzo, y eso lo usa como pedernal para poder encender fuego incluso aunque no haya sol. Con ese recurso importante se propone a buscar alguna hierba antídoto, pues si obtiene algo como eso consideraría su aventura como todo un éxito. En ese momento se da la vuelta para mirar como un monstruo lo acecha, tratándose de un Lesser Boar. Al estar en esa situación su cuerpo se tensa al no ser nada bueno, incluso se queda paralizado del miedo cuando el monstruo embiste para atacarlo. Cuando ya le quedan segundos para ser impactado, se le vienen unas imágenes a la cabeza que le hacen reaccionar, así que rápidamente se aparta de su camino al dar un salto. Ya cuando el Lesser lo vuelve a atacar, recuerda que es capaz de usar magia, así que como contramedida realiza un camino de hielo que provoca que el monstruo se desliza hacia él, y como ataque final crea un cúmulo de Icicle Lance al frente suyo a modo de escudo de estacas, algo en el que el monstruo se estrella y sufre una muerte inmediata. En esa noche regresa a casa para leer la enciclopedia de monstruos y descubre que el Lesser es el rango más débil. Además de eso, se fija en que aunque es una enciclopedia básica, las dos últimas páginas son especiales. Resulta que hay información sobre los dragones, cuyos seres pueden destruir una ciudad entera sin esfuerzo y sin ayuda, y como consejo se dice que si se ve uno, tiene que huir enseguida, aunque es muy probable que ni siquiera pueda hacer eso. También se habla sobre los diablillos, los cuales no son ángeles caídos, pero que tampoco se sabe de dónde vienen, y en las notas está puesto que se reza para que nadie se tope con uno. Ryo se pregunta de qué le sirve saber eso, y al pensarlo bien, entiende que hay de todo en este mundo. Luego de eso vuelve a aventurarse para recolectar frutos, y disfruta uno de ellos por ese buen equilibrio entre acidez y dulzor. De pronto es atacado por un monstruo volador, y tras evadir su ataque, este lanza un corte de viento que por suerte no lo impacta. Esto le hace creer que el nivel ha aumentado de golpe, y mientras huye coloca escudos de hielo para evitar que lo ataque. Ahí identifica a este monstruo como un Assassin Hawk, el cual usa Air Slash, un hechizo de viento invisible, y además ataca con el pico y las garras después de cargar. Debido a que no puede escapar de esta bestia, se dispone a luchar, por lo que deja de correr y comienza a disparar varios Water Jet en su dirección. El Hawk lo evade al ir maniobrando en el aire, y luego de eso carga en su contra al incrementar la velocidad, pero Ryo crea un bloque de hielo en el aire en el cual se estrella. Tras el impacto, el Hawk se derrumba en el suelo varios metros atrás, pero a pesar de que Ryo se acerca para estar preparado, el monstruo reacciona rápido al volver en sí y se alza en el aire de inmediato. Ryo se da cuenta de que el Hawk tiene el ojo herido, y hasta al cabo de unos segundos da media vuelta para irse volando. Ahora por fin con el peligro lejos, Ryo se tira en el suelo para tomar un merecido descanso, aceptando lo difícil que es tener una vida sosegada. Debido a que estuvo escapando del Hawk por un trayecto un tanto largo, eso provocó que perdiera la orientación respecto a la cabaña. Al ir avanzando cree que ya debería estar acercándose, pero lo que se encuentra es algo brillante, donde se ve un sujeto con armadura sin cabeza, el cual es acompañado por un caballo sin cabeza. Al día siguiente Ryo sigue explorando el bosque, y en el camino para aprovechar va derrotando a las bestias que amenazan su vida, un martes cualquiera, y esta vez usando de forma exitosa los Icicle Lance. Nuestro prota es capaz de encontrar su casa, por lo que realiza esta actividad constantemente para poder recolectar recursos y comida, esto sin descuidar su práctica de la magia para poder hacerse más fuerte en ese sentido. En uno de esos días descubre una playa, así que no duda en sumergirse en el mar, pero al hacerlo es emboscado por un monstruo gigante de las profundidades, algo que lo hace huir a toda prisa del susto. Más adelante crea un hechizo llamado Abrasive Jet, el cual actúa como un chorro de agua súper concentrado, y esto lo usa para cortar de forma perfecta una roca. Luego de eso descubre que si endurece el hielo usando magia, puede usarlo como abrasivo de granate, y ahí comienza a notar que ya se está acostumbrando muy bien a usar la magia. En una noche, Ryo decide volver a buscar al Dullahan que dejó en paz anteriormente, estando ahora armado con una espada de hielo. Él es consciente de que el Dullahan no sale en la enciclopedia de los monstruos, y no sabe si es porque no es un monstruo o porque es mucho más avanzado, pero no le pondrá importancia a ello. Además puede aprenderlo por su cuenta. Sin perder el tiempo realiza el primer movimiento al atacar de frente, aunque el Dullahan va bloqueando cada golpe que le lanza. En un contraataque suyo, Ryo se protege al crear un escudo de hielo, pero aún así el impacto lo entorpece un poco. En el próximo ataque del Dullahan, Ryo lo evade para devolverle el golpe, pero ahí se da cuenta de que ha fallado. Esto le permite al Dullahan darle un golpe a su costado, y a pesar de que Ryo se protege, el impacto es lo
suficientemente fuerte como para derribarlo. Aquí Ryo acepta que es incapaz de derrotar a este enemigo, pero ya que no se murió, cree que vale la pena venir cada noche, pues además siente que el Dullahan le trata de decir que lo entrenará. En ese momento el Dullahan crea una espada de agua a partir de su arma, para después convertirla en hielo de forma precisa. Luego se acerca a Ryo para entregársela, aunque al hacerlo su arma vuelve a la normalidad. Ryo supone que quiere que aprenda a usarla, y al tomar el arma que le entrega, el Dullahan solamente regresa al agua para retirarse. Más adelante Ryo, al ir explorando el bosque, se encuentra un monstruo volador y cree por un momento que es el Hawk de antes por la cicatriz en su ojo, pero luego duda debido a que tiene una apariencia diferente. Al analizarlo mejor, supone que ha poco evolucionado, y al cabo de unos segundos este monstruo le lanza un ataque de largo alcance, por lo que podemos confirmar que sí era el de antes. Rápidamente Ryo usa Ice Wall de 5 capas, pero apenas se fijen que su barrera fue destruida por ese simple ataque, no duda en correr en distintas direcciones para complicarle al monstruo el darle con sus proyectiles. Esto lo sigue repitiendo e incluso contraataca con su Seasicle Lance, pero esto es algo que el Hawk evade sin problemas. Es aquí cuando el monstruo usa una especie de hechizo que elimina sus Ice Wall en un instante, lo que le lleva a creer a Ryo que es capaz de neutralizar la magia. En ese momento lo ve detenido en el aire y se prepara al creer que hará algo, pero justo después un rayo cae encima suyo, algo que logra esquivar al saltar a un lado, pero por desgracia es separado de su lanza. El Hawk embiste en su dirección para alcanzarlo con sus garras, y la reacción de Ryo es sacar su espada y apenas le crea un filo de hielo, bloquea su ataque con firmeza. Sin tener tiempo de descanso, el Hawk lo sigue atacando una y otra vez, pero Ryo es capaz de bloquear sus garras y proyectiles con solamente su espada. Llega el punto en que el monstruo toma una gran distancia para agarrar velocidad y embestir en su contra, pero al prepararse y concentrarse bien, Ryo es capaz de clavar la espada en su cuerpo apenas se acerca lo suficiente. Ya cuando el Hawk es derribado, Ryo entiende el rencor que le tiene, pues es quien le cegó el ojo. Ahí le hace saber que logró mejorar mucho gracias a que se encontraron, pues dedujo que atacaría de nuevo y quiso fortalecerse por ello. También entiende que logró evolucionar para devolverle el favor, y por respeto a su orgullo, decide darle el golpe de gracia, el cual es quitarle la espada de su herida, siendo eso suficiente. Aquí se ve como un dragón vuela por ese mismo bosque, y mientras Ryo regresa a casa de forma tranquila, se queda en shock apenas este poderoso ser aterriza al frente suyo. Para sorprenderlo todavía más, el dragón le habla para decirle que no sabía si lo iría después de tanto tiempo sin usar la telepatía. Seguido de eso, le pregunta si no vio un ave que evolucionó de un Assassin Hawk. Ryo le responde que sí, y le pide disculpas si fue un vasallo suyo, pues lo acaba de matar. Pero el dragón solamente lo felicita por ese logro, y señala que eso que tiene en su cintura es bastante inusual. Una vez Ryo se lo enseña, el dragón le indica que es la espada del rey de las hadas, por lo que si se la entregó es porque le cae realmente bien. Ryo aprovecha de hacerle unas cuantas preguntas, y más tarde el dragón le avisa que tiene que irse, pero antes de eso le hace saber que su nombre es Lewin, a lo que Ryo se presenta también. En un cambio de escena vemos a nuestro pana el ángel Michael, el cual se fija en que Ryo tiene un atributo oculto, pero claro, esto es algo que no esperaba que ocurriera, pues no veía uno desde la mujer que fue su primera reencarnación, y que ya pasaron 10.000 años desde entonces. Aquí es cuando menciona que el atributo oculto de Ryo se trata de la eterna juventud. En un nuevo día, Ryo visita una costa que se encuentra cerca, pudiendo encontrar unas vistas interesantes. Ahí menciona que solo quería venir porque quería comer marisco asado, por lo que para nada esperaba encontrarse con un naufragio. Luego de eso confirma que los cuerpos que están por el suelo no tienen vida, pero se alegra bastante al poder escuchar que uno de ellos aún sigue respirando. En un cambio de escena vemos brevemente cómo un monstruo gigante atacó dicho barco, lo que provocó que ellos acabaran de ese modo. Una vez despierta el chico que Ryo salva, este ve que sus pertenencias están a su lado, soltando un suspiro de alivio por haber sobrevivido. Ya después se levanta para salir a echar un vistazo, y a los segundos Ryo se le acerca para decirle que está contento con que siga con vida. Por otro lado, el chico se sorprende al no haber notado su presencia, y también se extraña con esa manera de vestir que tiene. Rápidamente reconoce que no puede ser eso lo primero que pregunte, así que primero se presenta como Abel, para después darle las gracias por salvarle la vida. Ryo le aclara que no tiene que hacerlo, pues solamente lo ha traído a su casa, aunque lamenta informarle que fue el único que sobrevivió. Abel supone que los demás fueron arrastrados por la corriente, pero le pide que no se preocupe ya que solo eran contrabandistas, criminales pues. Antes de entrar en detalles, su estómago comienza a rugir por el hambre que tiene, y eso hace que Ryo lo invita a comer, no sin antes presentarse también. Una vez dentro le cuenta que no tiene más ropa, puesto que sin hilo ni tela no puede fabricar más. Abel intenta sugerirle que puede comprar más, pero se queda callado al ver normal que no pueda permitirse eso si no tiene dinero, y comienza a preocuparse de haber ofendido al hombre que le salvó la vida. Lo que hace Ryo es explicarle que en esta zona pues no vive nadie, y no hay ningún pueblo cerca, y al enterarse de eso, Abel supone que caza para sobrevivir, y le hace saber que su comida está deliciosa. En ese momento Ryo usa su magia para llenar una jarra con agua, y al enseñarle eso le informa que es un mago de agua. Esto llama la atención de Abel, quien le comenta que en las provincias centrales apenas la mitad pueden usarla, y que él no
no puede hacerlo. Ryo se exalta un poco al escuchar eso, pues recuerda bien que Michael había dicho que solo era el 20%. Luego de eso, Abel le pide que quiere comprobar una cosa, y es que quiere ir a la costa. Cuando van de camino le pregunta si no necesita una vara al ser un mago, pero Ryo le responde que no tiene algo como eso. Esto le hace creer a Abel que volvió a ofenderlo, pues es normal que no tenga una siendo tan pobre, y al tener eso en mente le dice que si ocurre algún problema, puede dejarlo en sus manos. Ryo le trata de decir que no es necesario, pero Abel insiste al ser lo mínimo que puede hacer, y señala que si siempre es salvado por él, su reputación se iría al traste. Ante esto, Ryo acepta sin poner más quejas, y ya después llegan a la costa, donde este nota que no están los cadáveres, por lo que ve posible que se los hayan comido o que el mar los haya arrastrado. Abel interpreta esto como que si no lo hubiese salvado a tiempo, habría tenido el mismo destino. Ryo le dice que tiene mucha suerte, pero Abel le pide que no sea tan formal cuando se refiere a él, pues no se siente bien con que su salvador le hable así, y que prefiere que lo llame por su nombre, así como hacen sus amigos. Al escuchar eso último, Ryo se queda pensando sin decir nada, mientras que Abel termina de investigar y le avisa que no puede encontrar lo que buscaba. Ryo le pregunta qué va a hacer ahora, a lo que este responde que intentará reunirse con sus compañeros y que podría ir al pueblo de Lune, pero cree que este lugar está muy al sur. Ante esto, Ryo le dice que no sabe dónde está Lune, pero sí cree que debe de moverse mucho hacia el norte. Teniendo eso en cuenta, Abel de la nada le pregunta si le gustaría acompañarlo y que puede considerar esto como un trabajo, pues necesita de su ayuda. Luego admite que no tiene ni idea de dónde están ni de cómo podría llegar a Lune, así que le serviría mucho tener un guía, y más que un guía se refiere a una persona con la que pueda hablar para no volverse loco. Tras unos pocos segundos, Ryo toma la decisión y acepta su petición, pero le avisa que tendrá que prepararse y que mañana iniciarán el viaje, algo que Abel acepta con alegría. Al caer la noche, Ryo le dice que tiene que ir a despedirse, pues solamente puede hablar con él a estas horas y quiere que sepa que no estará por un tiempo. Abel lo acepta sin problemas, pero también recuerda que antes le había dicho que por aquí no vivía nadie. Lo que hace, en lugar de preguntar como Dios manda, es suponer que quiere rendir honores a un ser querido, pues no siempre tuvo que estar solo, pero no puede hacer más allá de eso, pues tampoco tiene derecho para preguntar. Al cabo de un rato, Ryo llega frente al rey de las hadas, a quien le avisa que tiene que irse por un tiempo del bosque de Rondo. Seguido de eso, le da las gracias por todo, pues pudo sobrevivir gracias a su ayuda, y eso lo aprecia de todo corazón. Por último, le dice que hoy será el último duelo que van a tener, así que luchará con más ganas que nunca. El rey de las hadas se mantiene callado y se pone en guardia, y ya después los dos inician su combate. Ryo termina agotado al terminar la pelea. En cambio, el rey de las hadas camina hacia el lago, donde se da media vuelta para invocar un regalo para él, el cual se trata de una prenda de ropa. Ryo queda realmente impresionado al ver eso, y le da las gracias, aceptando llevarlo con orgullo. Terminada esa despedida, al día siguiente, Ryo se pone su nuevo atuendo para iniciar finalmente su viaje con Abel, aunque antes voltea a ver a su casa como si también se despidiera de ella. Tras avanzar un poco, los dos se terminan encontrando con un monstruo de nivel básico, el mismo que Ryo enfrentó al comenzar a explorar. Abel avisa que se encargará de esto, y cuando el monstruo embiste en su contra, desenvaina su espada para usar la técnica de combate, empalamiento. Esto le permite atravesar por completo al monstruo con una estocada, creando un agujero en el punto donde le impacta. Debido a la sorpresa de Ryo, Abel explica que son técnicas que usan los espadachines y otras personas que portan armas. Al caer la noche, los dos hacen una fogata para tomar un descanso, y cuando ya siguen su camino, se terminan encontrando una zona de hombres lagarto. Abel le comenta que son rivales muy duros en las marismas, y que lo mejor es tomar un desvío para evitar enfrentarlos. A pesar de que hacen eso, Ryo le advierte que esos hombres lagarto los están siguiendo, y que como son bastantes, usará su magia para pelear. Abel trata de decirle que no es una buena idea al no tener una vara, pero se queda en shock cuando Ryo usa su Icicle Lance para acabar con 4 de ellos con mucha facilidad. Luego de derrotarlos, Abel le pregunta qué es ese hechizo que ha usado. Ryo no cree que sea algo extraño, y le indica que es el Icicle Lance, un hechizo de agua, aunque más que eso, Abel señala el hecho de que haya usado 4 de esos al mismo tiempo, pues se supone que un hechizo tiene un solo efecto, siendo eso lo que le dice siempre el mago de viento que conoce. Ryo le dice que tal vez la magia de viento sea diferente, y que en la magia de agua algo como esto debería ser bastante normal. Abel cree que sigue siendo extraño, pero deja el tema al querer seguir. Es ahí cuando Ryo crea unos vasos con agua para que puedan hidratarse, diciendo en el proceso palabras sencillas para hacer aparecer el vaso y después el agua. Abel menciona algo que le llama la atención, y es que la última vez que usó magia de agua, él dijo agua nace, lo cual señala ya que no hizo lo mismo en esta ocasión. Esto provoca que Ryo se ponga nervioso, así que limita a decirle que se lo ha imaginado, evitando tocar el tema por alguna razón. Siguiendo con el viaje, Abel le entrega una moneda, y Ryo se queda mirándola con sorpresa, además de admitir que nunca había visto dinero. Esto sorprende a Abel, quien le explica que esa moneda es un florín de bronce del reino Clignate, de Nightly. Además de eso, le explica que las provincias centrales acuñan sus propias monedas, pero todas se llaman igual. Nightly es una de las provincias centrales, o también es considerada una de las 3 grandes naciones
naciones, y las otras son el Imperio de Buggy y la Federación Handalie. Rio opina que el nombre de Nightly es genial, pero apenas escucha el de Buggy, considera que es un nombre muy mundano, pues se supone que es algo importante si se trata de una nación. Abel se extraña con que hable sobre ello, pero cambia de tema cuando señala que ahora se encuentran en una zona más despejada. Gracias a sus reflejos, destruye a tiempo una piedra que se dirige hacia su dirección con su arma, mientras que Rio crea un escudo de hielo para protegerse de estos ataques. En cuestión de segundos son rodeados, por lo que Abel le dice que están en problemas, pues se trata de un nido de golems de piedra, pero Rio solo siente curiosidad por este nuevo enemigo, esto debido a que esperaba que fueran más humanoides y que tuvieran brazos y piernas. Al estar concentrado, Abel le avisa que intentará acabar con el que está más cerca, y que él puede quedarse aquí. Rápidamente ataca al golem al usar su técnica de empalamiento, pero al abrirse un agujero en su cuerpo, este se regenera a gran velocidad. Al observar eso, Abel vuelve al lado de Rio y le informa sobre su regeneración. Rio le dice que quiere probar un ataque, y al obtener su permiso, usa el Ice Wall por 10, creando de ese modo un bloque gigante de hielo que aplasta a 2 de los golems. Abel le pregunta qué acaba de hacer debido a su enorme sorpresa, mientras que Rio dice de forma positiva que ya se bajó a 2 enemigos de ellos, y que usará el mismo hechizo con los demás. Al terminar de derrotarlos, Abel observa el último de los golems, pues no entiende por qué no se mueve. Rio cree que tal vez el golem absorbe energía del suelo, y como está volcado no puede moverse. Es ahí cuando se da cuenta de algo que tiene a su lado, y Abel identifica eso como una piedra mágica, la cual es enorme y tiene un color muy vivo, lo que le hace creer que este golem ha derrotado innumerables monstruos. Rio toma esto como una recompensa por la batalla, y ve complicado extraer lo mismo de los demás, pudiéndose ver que todos fueron completamente aplastados por sus ataques. Más adelante los dos observan a lo lejos a un monstruo enorme, el cual Rio cree que es un hipopótamo gigante. Abel le dice que nunca vio uno en persona, pero supone que es un Behemoth. Rio le pregunta si planea enfrentarlo, a lo que este responde que a menos que quiera terminar como brocheta, no lo hará. Segundos después, los dos observan como unos monstruos voladores se acercan al Behemoth, los cuales se tratan de wyvernos. Ambos se limitan a observar esta inminente batalla entre monstruos, donde Rio opina que el Behemoth podrá ganar, mientras que Abel opina todo lo contrario al verlo en desventaja. Por su parte, el Behemoth se despierta al sentir la presencia de los wyvernos, los cuales comienzan a dispararle proyectiles sin parar. En reacción a este ataque sorpresa, el Behemoth crea una poderosa onda con su rugido, la cual impacta sobre ellos y hace que se desplomen al suelo. Debido a que Abel no entiende lo que acaba de pasar, Rio le dice que es posible que les haya anulado la magia. Al caer la noche, vuelven a montar un campamento pequeño, donde Abel menciona que en las mazmorras hay trampas con ese efecto de anulación de magia. Antes de que pueda seguir hablando, Rio se exalta mucho al escuchar la palabra mazmorra, así que le dice que le gustaría entrar a una. Notando su interés, Abel le cuenta que la única mazmorra de las provincias centrales está en Lune, justo donde ellos se dirigen. A lo que Rio le pregunta por qué se ha guardado esa información entonces, pero Abel aclara que no era esa su intención, pues no sabía que le interesaban tanto las mazmorras. Esto no impide que Rio se sienta ofendido, incluso le pregunta si no hay otra cosa que ha decidido ocultarle. Debido a eso, Abel le pregunta si ya conoce a los elfos y a los enanos, y ante esto Rio solo le pide que le cuente todo lo que sabe a menos que quiera seguir caminando. Eso último no lo dijo, pero es una reacción hipotética válida. Abel entiende bien el panorama, así que le comenta que los enanos son grandes guerreros y buenos combatientes, y en Lune hay unos cuantos. Con respecto a los elfos, en Lune solo hay uno, pues la mayoría residen en los bosques y no se alejan de ellos. Tras escucharlo, Rio menciona que es tal y como esperaba, pero Abel le pregunta en qué se basa como para decir eso. Avanzando en el viaje, Rio menciona que más adelante de las montañas que tienen al frente ya estarán cerca del territorio de los humanos. Esto hace que Abel le pregunte de dónde saca esa información, y ahí Rio recuerda la conversación que tuvo con Lewin. Resulta que el dragón le contó que esta tierra está rodeada por el mar este, oeste, sur y al norte hay una cadena montañosa que la separa del otro continente, y es por eso que es raro ver humanos que bajen al sur desde su territorio en el norte. Volviendo a la conversación actual, por obvias razones, Rio le dice a Abel que es mejor que no sepa sobre eso, y que puede considerar que posee una fuente que supera el conocimiento humano. Más adelante, los dos son repentinamente emboscados por una bestia voladora que impone bastante, tanto que Abel no puede evitar temblar del miedo por la mirada que posee. Manteniendo la calma, Rio le da la señal para que ambos terminen arrojando unos pedazos de carne cruda al cielo. El monstruo toma la comida para irse volando después, y eso les permite a los dos respirar con normalidad de nuevo. Ya en el camino, Abel le dice que sigue temblando por lo que pasó, y Rio opina igual, pues de verdad no creía que iban a sobrevivir si hubiesen peleado. Abel menciona que los humanos no pueden con tales monstruos, y que hace siglos que nadie veía a un Behemoth o a un grifo, lo que le hace creer que este sitio es bastante extraño, o directamente está maldecido. Y al pensarlo un poco, supone que estas montañas impiden que tales seres lleguen al territorio humano. Ante esto, Rio siente curiosidad por algo, pues cree que los wyvernos que pelearon contra el Behemoth vinieron desde el norte. A los minutos confirman sus sospechas al observar a lo lejos a un par de ellos. Abel le dice que no tiene oportunidad, esto debido a que se suelen necesitar 20 aventureros con experiencia para enfrentarlos. A pesar de esto, Rio considera que no tienen otra
otra opción debido a la ruta que deben tomar, y sugiere que la mejor opción es impedir que los wyvernos puedan volar. Sin hacerle caso a las palabras de Abel, lo que procede a hacer es salir para dispararles el Icicle Lance por 4, empalando las alas de los monstruos. Abel se encarga de rematarlos, y lo mismo hacen con otros wyvernos que llegan desde los cielos. Una vez terminan, Abel menciona que fue mucho más sencillo de lo que esperaba, y a pesar de que llegan más de ellos, lo que hace es mostrar ganas de derrotarlos. Esto hace llamar la atención de Ryo, pues momentos atrás no quería enfrentarlos, pero Abel lo manda a callar y justifica sus ganas de combatir al verlo como algo necesario. Luego de un rato, los dos finalmente tienen una excelente vista del otro lado de las montañas, y al observar el paisaje no pueden evitar sonreír con alegría. Una vez los dos eliminan a los wyvernos en su camino, Ryo le dice a Abel que no le habría importado enfrentarse a más de ellos. Este le pide que no bromee con eso, aunque ve bastante bien haber obtenido tantas piedras mágicas gracias a esos monstruos. Luego de eso le indica que ya han avanzado bastante al norte, pero no sabe bien en dónde se encuentran con exactitud. Ryo le pregunta si esto es el imperio de Buggy, pero Abel le aclara que no, pues el imperio está más al norte que el reino, por lo que sería imposible. Al escuchar eso, Ryo se alivia bastante, haciendo que Abel se pregunte por qué lo odia tanto. Este le aclara que no tiene nada en contra del imperio, sino que el nombre que tiene le parece horrible. En ese momento se fija en un camino que hay a lo lejos, y cuando Abel se fija en que este apunta al oeste, su atención se dirige en las montañas que están en cierta dirección. Ryo le pregunta si sucede algo al notar su cambio de expresión, pero Abel le responde que no ocurre nada, y le señala que si siguen ese camino hacia el oeste, deberían llegar al pueblo de Kailadi. Mientras van hacia allá, le cuenta que la comida de dicho pueblo es excelentemente deliciosa, y que hay un plato que desea recomendarle, lo cual hace que Ryo se emocione aún más. Al caer la noche, visitan una taberna, y aquí Abel le habla sobre el gremio de aventureros, pues cree que con lo fuerte que es, debería ir a registrarse. Una tarjeta de gremio sirve como identificación, y con ella cualquier pueblo o nación le permitirá la entrada. Luego le recuerda que cuando llegaron tuvo que responder por él para así pagar una moneda de plata, siendo este el modo a proceder cuando es un forastero. Pero Ryo le pregunta si no está metido en cosas raras, e insinúa que esa moneda de plata es para ser comprado y ser reducido a un sirviente, pero debido a que Abel le pregunta si lo ve como un criminal, Ryo le dice que no, pues lo ve como un caballero que no protestaría por unas monedas. Volviendo al tema, Abel le cuenta que ir al gremio tiene otras ventajas, pues compran piedras mágicas y materiales de monstruos a buen precio. Después de todo, esas cosas solo tienen uso si uno es alquimista. Ryo se sorprende al escuchar eso, pero cuando trata de pedirle más detalles, llega la mesera para entregarle su orden, un plato llamado curry. Apenas ve eso, Ryo queda en shock, esto debido a que el curry nunca falta en las historias de reencarnación. Está viviendo su propio isekai y no se lo puede creer. Poco a poco comienza a dejarse llevar por su lado obsesionado con los isekais, pero cuando Abel le pregunta si le ocurre algo, este vuelve a la normalidad como si no hubiera pasado nada. Ya cuando finalmente le da un bocado al curry, Ryo reacciona encantado y no duda en comer con mayor rapidez. Luego de eso pide otro plato más, y le pregunta a Abel si en Lune también tienen este curry, a lo que él responde que sí. Al día siguiente los dos reanudan su viaje hacia esa ciudad, y ya que Ryo considera el curry como algo muy preciado, le pregunta si hay algo más importante que se le haya olvidado mencionarle. Esto pone un poco tenso a Abel, pero Ryo espera que confiese que le gusta el dulce o algo así, y espera que le enseñe los mejores dulces de la zona. A partir de ahí siguen con su largo recorrido, y finalmente ven a lo lejos la ciudad de Lune. Cuando llegan a la entrada, uno de los guardias reconoce a Abel, llamándose Nimur, estando sorprendido ya que habían dicho que estaba desaparecido. Abel le confirma que en efecto eso fue justo lo que pasó, y que pudo volver en una sola pieza gracias a Ryo, este chamaco de acá. Nimur le da las gracias por eso, y tras recibir la moneda de plata para su acceso, comienzan a charlar de forma amigable. Por otro lado, Ryo se les queda mirando un poco contento, pues ve muy bueno que Abel sea bien recibido al regresar. Ya dentro de la ciudad, Abel le indica que irán primero al gremio, y como estarán juntos, lo podrán subir de nivel al registrarse, pero Ryo le pide más detalles sobre eso al no saber nada. Abel explica que al registrarse en el gremio lo inscriben como nivel F, pero con la recomendación de un aventurero de nivel B o superior, puede empezar siendo E o D. Ryo por esto supone que él es B o superior, y se siente orgulloso de eso. Abel no entiende a qué se refiere, pero volviendo al tema, le dice que con un mayor nivel puede aceptar misiones más complicadas, y esas son las que le darán mejores recompensas, aunque duda que tenga que preocuparse por el dinero. Incluso cree que vender todas esas piedras mágicas que lleva consigo podría alterar por completo el mercado, incluso bajarles el valor, pero está seguro de que el maestro del gremio puede hacer algo. Apenas entran al gremio, la recepcionista lo reconoce y pronuncia su nombre en voz alta, lo que genera una reacción en cadena con todos los presentes
sorprendentes al conocerlo también. Abel es un rockstar, ¿qué les puedo decir? En pocos segundos, Abel es rodeado por las personas que se alegran de verlo de regreso, y ante esa popularidad, Ryo decide salir para no molestar. Al alejarse un poco del gremio, ve casualmente a una elfa pasar a su lado, y cuando ella se le queda mirando, reconoce que esas prendas son del rey de las hadas. Y cuando ve que Ryo se exalta por eso, le pide disculpas ya que solo admiraba su atuendo, pues parece que le cae bien, y por eso mismo ahora lo considera una persona muy interesante. Ryo sigue abrumado por todo lo que le dice, pero ahora ella le avisa que se tiene que ir, aunque espera que vuelvan a verse de nuevo. Luego de eso, Abel sale para hacer que entre, y ahí aprovecha para explicarles a todos los del gremio que Ryo es su salvador, haciendo que ellos le den las gracias y le muestren gratitud. Tras terminar con eso, Abel le dice a la recepcionista que con respecto al registro de Ryo, quiere recomendarlo para que sea nivel D. Esto la sorprende bastante, pues recuerda que nadie de Espada Carmesí había recomendado nunca a nadie, pero Abel asegura que este chico vale la pena. Ante su seguridad, ella le dice que no hay problemas con la recomendación, pero sí necesita para el proceso que demuestre su fuerza de alguna manera. Abel acepta, pero le dice que le gustaría tratar ese asunto y otros más con el maestro del gremio, y cuando le esperan en una sala privada, este entra de golpe estando aliviado de verlo con vida. Luego de eso se presenta ante Ryo como Hugh Maglass, maestro del gremio del Lun, para así darle las gracias por salvar a Abel. Dejando eso de lado, Abel le comenta que desea recomendar a Ryo para aumentar el nivel en su registro, algo que Hugh acepta siempre y cuando haga una demostración. Abel acepta eso sin quejas, aunque le advierte que Ryo es más fuerte que él, pero eso Hugh no se lo cree con tanta facilidad. Es ahí cuando Abel le enseña las piedras mágicas que han obtenido de los monstruos que derrotaron en el camino. Hugh las analiza con detenimiento, pero debido al tamaño y al color, les pregunta si acaso son de wyvernos. Aunque Abel le confirma que son eso mismo, Hugh deduce que para hacer tantas, básicamente se debieron enfrentar a algo que podría haber arrasado un país. Abel informa que cazaron a todos los wyvernos y que fue al sur de las montañas maléficas. Ryo le pregunta sobre eso al desconocer del tema, así que Abel le explica que tras encontrar el camino a Kailadi, se dio cuenta de dónde estaban, pues ya tenía claro que habían atravesado las montañas maléficas. Hugh les dice que nadie ha logrado cruzar esas montañas con vida, y que además ni siquiera los aventureros se acercan a ese lugar si no es por una buena razón. Pero cuando Abel le pregunta si esto no es suficiente para subir de nivel a Ryo, Hugh le responde que obvio esto es más que prueba suficiente. En ese momento, unas personas entran de golpe a la sala, y la chica que va de primero se alivia mucho al ver a Abel. Este les pide disculpas por haberlos preocupado, ellos tratándose de Lynn, Rigia y Warren. Hugh supone que tienen mucho de qué hablar, así que les da permiso de quedarse aquí, y le dice a Ryo que van a preparar lo suyo, por lo que le pide a la recepcionista Nina que lleve las cosas a su oficina para el registro. Cuando Ryo está por salir, Abel le avisa que cuando termina de registrarse quiere mostrarle una cosa, así que lo esperará en la recepción. Ya cuando Hugh entra a su oficina con Ryo, le cuenta que ellos son Espada Carmesí, el grupo de Abel y el más popular de la ciudad. Sin tocar mucho el tema, Ryo le pregunta si él de verdad puede comenzar siendo nivel D. Hugh le comenta que conoce bien lo fuerte que es Abel, pues posee un talento único, pero también es consciente que él solo no podría haber matado a un wyverno. Esto quiere decir que él debe ser muy fuerte, lo que deja como única respuesta a su milagro de haber sobrevivido, que él es demasiado fuerte y que tiene poder de sobra como para ser nivel D. Cuando le da una palmada fuerte a su espalda, nota que a pesar de ser un mago, posee un buen físico. En ese momento entra Nina para entregarle lo necesario para el registro, y al ver eso Hugh le pide que guíe a Ryo en el proceso, puesto que el chamaco estará ocupado con el papeleo que tiene encima. Aquí Nina se presenta como una trabajadora del gremio de aventureros, y le hace saber que lo primero es una entrevista. Ryo le cuenta que es un mago y que su elemento es el agua, y que de momento no posee una residencia ya que acaba de llegar a la ciudad. Nina le informa que el registro le da 300 días de acceso a la residencia del gremio, así que quiere que lo tenga en cuenta, y al enterarse de que no ha ido a ninguna mazmorra, le indica que el gremio realiza cada mes un curso de introducción a esos lugares. En tales cursos se instruye a los aventureros novatos y explica las cosas a tener en cuenta en las mazmorras, entonces quiere saber si le interesa tomarlo. Ryo acepta con gusto, así que Nina le avisa que el curso comienza pasado mañana y que lo acaba de inscribir. Ryo se extraña cuando escucha la hora acordada, por lo que Nina le avisa que hay un reloj en la plaza central, para así entonces concluir la entrevista. Luego de eso le indica que comenzarán con el registro como tal, donde debe colocar su mano en el cristal que le pone delante. Al hacerlo se activa un mecanismo mágico en dicho dispositivo, el cual graba una placa personalizada para él. Nina le entrega esto al tratarse de su tarjeta del gremio, por lo que ahora está registrado de forma oficial. Ya cuando ellos dejan solo a Hugh, este demuestra su alivio de que Abel esté con vida y reconoce que le debe demasiado a Ryo. Es ahí cuando se acuerda de que debe avisar el regreso de Abel, así que saca de uno de los cajones lo que parece ser un dispositivo de comunicación. Por su parte, Ryo regresa con Abel y le pregunta a dónde están yendo ahora, a lo que este responde que desea compensarle por acompañarlo hasta la ciudad, y segundo, desea agradecerle por haberle salvado la vida, y por eso pensaba en comprarle algo de ropa y una vara al llegar. Ryo le pregunta por qué una vara, y Abel indica que pese a que es un mago muy fuerte, no ve que tenga ninguna. Al escuchar eso, Ryo le da la
razón, pero le aclara que no necesita una para usar magia, además de que él usa una espada en el cuerpo a cuerpo. Abel se sorprende de que pueda usar una espada, pues no sabía eso, pero también nota que no lleva ninguna consigo. Esto hace que Ryo aparte su capa para enseñarle su arma, pero Abel indica que eso parece más una daga, lo cual lo deja muy confundido. Es ahí cuando Ryo le pregunta algo aparte, pues pudo darse cuenta de que no sabe muchas cosas. Más tarde al rato, Ryo piensa detenidamente toda la información que ha recibido gracias a él. Ahora tiene claro que los días en este mundo tienen 24 horas, una semana tiene 7 días y un mes tiene 30 días, justo como en la Tierra, entonces nada cambió. Además de que también miden la ropa en centímetros, lo cual es un alivio porque el sistema imperial es una basura. Y si a eso le suman lo del curry, no cree que sea casualidad, siendo posible que alguien tuvo que llegar a este mundo antes que él e influenciarlo demasiado. En ese momento sale Abel de la tienda que está cerca y Ryo le da las gracias por pagar las cosas que necesita. En esta noche Abel lo lleva a una fiesta que hacen en celebración a su regreso, donde dejen claro otra vez que es su salvador. Tras pasar ese evento tan animado, al día siguiente Nina le cuenta que ese otro aventurero que estaba presente, el cual se llama Ra, considera a Abel como un hermano mayor y por eso fue muy amigable con él en la fiesta. Luego de eso lo lleva a una habitación de los dormitorios del gremio y le avisa a los que están ahí que Ryo se mudará con ellos a partir de hoy y su habitación será la número 15. Tras escuchar esto, ellos se presentan como Niels y Eto y actúan muy agradables con su llegada. Una vez ve que Nina se retira, Niels comienza a hablar sobre lo hermosa que es ella, pero Eto le recuerda que ella tiene muchos pretendientes y él no es el más carita de ellos precisamente, así que no tiene ninguna oportunidad de que siquiera se acuerde de su nombre. Luego le avisa a Ryo que como serán compañeros, lo mejor es que dejen las formalidades de lado desde el principio. Ryo acepta eso sin problemas y Eto se alivia de ver que es buena gente, pues no quiere tener otro compañero como Dan del número 1. En ese momento Nina entra para avisarles que hay otro aventurero que busca alojamiento, y cuando este entra se presenta como Amon. Niels al verlo insinúa que es muy joven, algo que Amon no niega y les dice que tiene 16 añitos recién cumplidos, casi que recién acaba de salir de la panza, pero su familia falleció y por eso decidió venir al Lune para convertirse en aventurero y ganarse la vida. Sí, yo tampoco me esperaba ese giro antes de hacer el chiste. Nina les avisa que Amon también tomará el curso de introducción de las mazmorras y que por lo tanto puede ir con Ryo. Por otro lado, Abel les cuenta a los miembros de Espada Carmesí las cosas que hizo Ryo en todo el viaje que hicieron de regreso. Link considera tales anécdotas como absurdas y le recuerda que aunque Ice Wall es magia de agua, es tan débil que un simple Air Slash lo destroza por completo. Por eso mismo ve imposible que haya conjurado unos enormes en el aire para aplastar enemigos. A pesar de eso, Abel asegura que eso fue lo que Ryo hizo, pero ahora ya le señala que la magia solo puede conjurarse cerca de quien la usa, y aunque un hechizo se puede proyectar, no se puede conjurar a distancia, ya que eso lo haría algo imposible y fuera del sentido común. Ryo le pide que se calme, que respire, pero Lin también señala otra cosa que es imposible, y es que haya atravesado a Wyvernos con estacas de hielo, pues la barrera de vientos de estos monstruos rechazan la magia. Al escuchar eso, Abel recuerda tal hecho y le da la razón, pero le vuelve a asegurar que eso fue lo que pasó. Rigia menciona que la única persona de la que se dice que podría hacer tales cosas era el famoso mago infernal. Abel conoce ese título, y que según se rumorea, ese mago incineró a 1000 soldados imperiales con un hechizo, redujo a cenizas a un wyverno de un golpe, e hizo desaparecer una ciudad del mapa con una invocación. Y al tener en cuenta todo eso, opina que es una comparación exagerada, pero Rigia les comenta que si lo que dice es cierto, Ryo es alguien excepcional y no se puede dudar de que tal vez, solo tal vez, pueda llegar a tener el mismo nivel, aunque si se pusiera en contra de ellos, creen que lo peor que podría pasar es que saliera con el imperio. Pero Abel les dice que eso no pasará, y el motivo es porque a Ryo no le gusta el nombre del imperio de Buji, algo que los deja confundidos porque no es la razón principal para no unirse a un imperio, ¿saben? Abel no se sorprende por esas reacciones, pues él también sabe que no tiene sentido, y aún así después de haberlo explicado sigue sin entenderlo él tampoco. Pero bueno, hasta acá el capítulo 3. Si les gustó, suscríbanse al canal, comenten piedra para saber que se quedaron hasta el final, y también pueden ver estos otros videos que aparecen a continuación.